buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que se va a ver este video. Mi nombre es Nelson Adrián Aguilar, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, y actualmente cursando la asignatura de Derecho Procesal Civil 2, que me la imparte a mucho honor el doctor Carlos Izaguirre. Voy a tener a bien en esta pequeña exposición o presentación explicar el proceso de ejecución forzosa de título extrajudicial. Para empezar a hablar de este título extrajudicial o de este proceso de ejecución forzosa de título extrajudicial, tenemos que saber qué títulos podemos ejecutar a través de este proceso. Pueden ser 1. Instrumentos públicos donde consta una deuda. 2. Instrumentos privados reconocidos ante el tribunal competente. Títulos valores también, como ser las letras de cambio, los pagaré y lo que son los cheques, etc. También el otro título que pueden ser son los documentos que por disposición de la ley tienen fuerza ejecutiva o aparejada en ejecución. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el documento de crédito más la certificación de contador, o sea, del sistema financiero, resolución del Tribunal Superior de Cuentas, otra certificación de deuda tributaria emitida por la SAT, certificación de deuda tributaria extendida por la municipalidad, certificación de deuda en propiedad horizontal y certificación emitida por Hondutel. Entonces, todo esto que he mencionado son los títulos que podemos ejecutar por esta vía. Bueno, ya teniendo uno de esos títulos o que podemos presentar, lo vamos a hacer a través de una demanda. Este proceso de ejecución forzosa de título extrajudicial se hace a través de demanda. ¿A dónde presentamos la demanda? La vamos a presentar ante un juzgado de paz o de letras civil de acuerdo a la cuantía. Entonces nos apersonamos a las oficinas de cualquiera de los juzgados, dependiendo de la cuantía, a interponer la demanda. Ya lo hemos visto anteriormente en Procesal Civil 1, que la demanda reúne todos sus requisitos, tiene que cumplir todos los parámetros respectivos en base a derecho, y aquí siempre el juez pueden ocurrir los tres escenarios. Una es admite de una sola vez la demanda, la inadmite o la manda a subsanar. Si la admite, pues sigue el proceso común y corriente, pero si la inadmite va a archivarse y si la manda a subsanar, en este caso, pues tiene el ejecutante a través de su representante o apoderado legal 5 días para poder subsanar esta demanda, los errores que se hayan cometido en la misma. Bueno, digamos que subsanó bien y procede el trámite, en este caso la admite. Entonces el juez va a emitir un auto de resolución admitiendo la demanda y va a dar la admisión y va a dar el mandamiento para que el receptor haga a través del acto de comunicación, que es el requerimiento, ¿verdad? A través del requerimiento, para que el ejecutado haga el pago de la deuda. Entonces aquí pues se hace el requerimiento, el receptor se apersona al lugar, direcciones o especificaciones donde se lo puede encontrar al ejecutado y le entrega el requerimiento. Ya cuando tiene el requerimiento se pueden dar también otros 3 eventos o 3 opciones también acá. Una es que el ejecutado pague la deuda y si la paga, pues hombre, se le hace el recibo, se emite el recibo y todo y se le da el dinero correspondiente al ejecutante, se le paga la deuda y termina el proceso, que sería lo mejor, ¿verdad? Que terminara rápido, pero se dan los otros 2 casos, que también no pague o que se oponga. Entonces son los otros 2 escenarios. Pero nos vamos a ir primero a explicar la oposición, porque si hay oposición, existen ciertos procedimientos dentro del mismo proceso para llevar a cabo la oposición. Por ejemplo, para que exista la oposición tiene que haber 10 motivos.
que está en el artículo 792 del Código Procesal Civil. Como por ejemplo, voy a mencionar algunos, son 10 lo que hay acá. Falta de competencia del tribunal ante quien se presenta la demanda, falta de carácter o representación o legitimación del demandante o del demandado, nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo, los requisitos legales exigidos, pago justificado documentalmente, más otros que están aquí ya en el artículo 792 del CPC o del Código Procesal Civil. Entonces, si el ejecutado está dentro de uno de esos motivos, o no sé si puede tener más, pero puede presentar su solicitud de oposición. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar ese escrito? Ese escrito tiene 3 días después de ser notificado. O sea, después de ser notificado, al día siguiente empieza a contar el día 1, va a tener 3 días para que presente el escrito de oposición en el juzgado correspondiente, donde se le está requiriendo por el pago de esa deuda. Entonces, acá en este caso, también el ejecutante, si existe ya la oposición y el juez o el juzgado la recibe y está en las manos del juez, entonces en este caso también el ejecutante va a tener 3 días para contestar esa oposición. Al contestar la oposición, el ejecutante, el juez convoca en 5 días audiencia de oposición. Esa audiencia de oposición que se convoca en 5 días después de haber presentado el demandante o el ejecutante, su respuesta a la oposición, se va a practicar en 5 días la audiencia, y esa audiencia de oposición se va a hacer bajo las normas del proceso abreviado, que también ya lo miramos en Derecho Procesal Civil 1, cuáles son los pasos de la audiencia en procesos abreviados. Y al final el juez va a resolver. ¿Cómo va a resolver? Va a resolver a través de una sentencia. En este caso va a ser a través de sentencia donde va a estimar o va a desestimar esa oposición. Si la estima, va a ser a favor del ejecutado. Y si la desestima, va a ser en caso de favorable o favorable al ejecutante. Entonces, si el ejecutado que presenta la oposición se estima la misma, se le imponen las costas. O sea que si el ejecutado se le desestimó esa oposición, él va a tener que pagar las costas y también tiene que indemnizar al que compareció. O sea que tiene que pagar todos esos gastos, ¿verdad? Otro es que si el ejecutante también no se presenta, se realiza siempre la audiencia. O sea que si el ejecutante no se presenta en la audiencia de oposición, se va a llevar a cabo la audiencia. Ahora, caso contrario sería que el ejecutado no se presente a la audiencia de oposición. Allí pues el juez va a proceder a decirle al secretario que realice su acta y queda ahí en acta y se va a seguir el procedimiento, el proceso que se está llevando a cabo. Entonces, en este caso pues seguimos al siguiente punto. Ahí terminaríamos hablando de la oposición. Vámonos a al otro escenario que se puede dar por el ejecutado, que no paga. Entonces digamos que aquí cuando el ejecutado se rehúsa, no hubo oposición y no quiere pagar, entonces viene el siguiente procedimiento que se va implícito en el proceso de ejecución forzosa extrajudicial. ¿Qué es? Que se hace la averiguación de bienes. Pero la averiguación de bienes incluso podía haber venido de antemano si el abogado que está representando al cliente o al ejecutante lo hubiese presentado desde el inicio con la demanda. Él puede haber hecho el escrito de solicitud de averiguación de bienes. Pero digamos que se sigue haciendo acá y se hace la averiguación de bienes. Que el juez va a emitir oficios y mandamientos para hacer la averiguación de bienes. Oficios a la empresa privada, a los bancos, y mandamientos como al IP, al Instituto de la Propiedad, para averiguar bienes inmuebles del ejecutado. Entonces digamos que se tienen ya después las certificaciones, el banco emitió que tenía cuentas o no tenía cuentas, o el IP también emite su certificación donde dice tiene bienes inmuebles,
En este caso, pues eso llega a la documentación ante el juez. Entonces, ¿qué se va a proceder después? Si se encontró, digamos, dinero en los bancos, una cuenta bancaria, entonces viene lo que es el embargo. Entonces el juez va mediante auto, decreta el embargo. Entonces el juez decreta el embargo de esa cuenta y nombra a un ejecutor delegado para que practique el embargo. Entonces en este caso, pues allí se hace otro procedimiento que si es dinero o saldos de cuenta en instituciones bancarias, el juez autoriza recibo para obtener que en representación del cliente, o sea que el abogado o abogada que representa al cliente, si tiene eso en su poder para poderse allanar, para poder percibir, etcétera, entonces si tiene poder amplio en ese sentido, él puede obtener esos dineros en representación de su cliente para que se los entregue. Y el juez emite lo que es el recibo. Ahora, el caso contrario es cuando lo que se va a embargar es un bien inmueble. Entonces, cuando es distinto a dinero. Cuando ya es distinto a dinero, aquí viene otro paso, que es lo que es la tasación. Hay que tasar o hacer el avalúo del bien inmueble. Entonces, pero previo a esto, en el artículo 815 del CPC o del Código Procesal Civil, ya menciona cuáles son los bienes embargables. Porque tampoco es que vamos a irnos a embargar cualquier cosa, o porque al antojo de un juez o de un abogado que diga quiero que se embargue esto, sino que ya existe estipulado en la norma legal, en el Código Procesal Civil, en el artículo 815, cuáles son los bienes que se pueden embargar. Digamos, entonces, sigamos acá, entonces digamos que si es distinto a dinero, se viene la tasación, el avalúo, pero aquí se pueden dar ciertos eventos también, donde se pueden poner de acuerdo las partes cómo hacer el avalúo o tasación de ese bien inmueble. Pero digamos que no se ponen de acuerdo, entonces el juez va a nombrar un perito. ¿Para qué? Para que haga la tasación y avalúo del bien inmueble. Entonces, hasta ahí, pues ya digamos que se tiene el avalúo, se tiene todo, entonces se va a proceder a lo que son las audiencias de enajenación del bien o de los bienes. En este caso, también existen ciertos parámetros que se pueden dar en esos eventos, que puede ser la mejor forma de enajenar el bien inmueble que ya está tasado y el avalúo. En este caso, pues hombre, se pueden dar lo que es el convenio entre las partes de enajenación, o sea, hacen un convenio entre las partes para enajenar el bien, o enajenación por parte del ejecutado. Esto se solicita ante el juez, no es así también que lo va a hacer la persona. Otro es la delegación para la enajenación del bien, adjudicación de bienes por el ejecutante, o entregar en administración el bien. Entonces, si se ponen de acuerdo, ya sea en una vía de esa, pues hasta ahí van las cosas bien y no se sigue lo demás. Pero digamos que no se ponen de acuerdo, entonces se va a proceder a lo que es la subasta. O sea que no hay otra alternativa, porque si nadie solicitó la mejor forma de enajenación del bien, entonces se va a proceder a lo que es la subasta. Entonces la subasta, el juez la va a solicitar. Entonces, se solicita al juez que se realice la subasta. Tampoco es que el juez lo va a decir, no, que tiene que el apoderado legal o representante legal va a hacer la solicitud de la subasta. Entonces, en este caso, se pueden subastar ya sean bienes muebles o inmuebles. Ahora, se tienen que reunir ciertos requisitos para que el juez decrete la subasta, o sea, cuando se ha solicitado a él. Entonces, ¿qué va a hacer? Si es bien mueble, tiene que tenerse la certificación de cargas y gravámenes y si los bienes son de objeto de registro. Otra es las costas del juicio, si es bien mueble. Pero si es bien inmueble, digamos que vamos a subastar una casa, ¿verdad? O un terreno, un edificio. Entonces, si es bien inmueble y nos vamos a ir por la vía que estamos subastando un bien inmueble. ¿Qué requisitos debe tener también? Certificación de dominios, cargas y gravámenes, costas del juicio y situación posesoria del bien. Si no se tienen estos requisitos, no se puede solicitar ante el juez la subasta, porque se tienen que tener con antelación previo para solicitarlo. Digamos que lo reúnen, se cumplen esos requisitos, entonces el juez
cuando ya se ha hecho la solicitud, el juez mediante un auto va a convocar a subasta y va a señalar que la fecha, la hora y lugar de celebración, ¿verdad? Y esto también le va a decir al secretario que emite el aviso de subasta y en el local del tribunal y un periódico de mayor circulación nacional. Entonces el aviso se va a ubicar en un periódico de mayor circulación nacional para que las personas se den cuenta. ¿Con cuánto tiempo de antelación? Con lo menos 15 días de antelación a la fecha indicada para la subasta, para que la gente o las personas o el pueblo, los individuos se den cuenta, o incluso hasta el mismo ejecutado, de que se le está subastando su bien inmueble. Entonces, digamos que se cumplió la fecha, entonces en este caso, pues llega la fecha, la hora y el lugar indicado para la subasta, se van a presentar los postores, ¿verdad? Los postores para esa dicha subasta. Entonces, en estos casos, los postores van a presentar el 100% en consignación de la tasación o del avalúo del bien inmueble. Entonces van a presentar, digamos que si vale 1 millón, van a presentar la consignación de 1 millón ahí en el juzgado, ¿verdad? Para que haga ver que tiene esos fondos para empezar con la subasta. Se le van a dar las condiciones de la subasta y las formas de desarrollo. Entonces el juez va a aperturar la subasta, haciendo la apertura, y el secretario va a hacer la dación en cuenta de quienes están presentes en la subasta y va a comenzar a hacer su respectiva acta que va a levantar. ¿Con cuánto va a iniciar a hacer la postulación el postulante, los postores en este caso? Con el 75% del valor de tasación o de avalúo del bien inmueble. Entonces va a arrancar con el 75%. Si la postura pasa de lo consignado, ¿verdad? Digamos que alguien viene y estaba en 1 millón, pero quiere postar por 1.300.000. Entonces digamos que esos 300.000 tienen que hacerse ver ahí ante el juez que cuenta con ese dinero, ya sea con cheque, efectivo, como sea, pero va a dar fe que cuenta con ese dinero, que no está consignado porque se está pasando del valor de tasación o de avalúo. También el ejecutante puede participar en la subasta, ¿verdad? Entonces, ¿con qué va? Nada más que él no entrega en consignación, porque con el monto de la deuda o con el crédito que tiene ahí, con eso él puede ser partícipe de lo que es la subasta. Y puede ocurrir que no se presente ningún postor y solo con él mismo ahí, el ejecutante, también se puede dar inicio a la subasta o terminar la subasta y cumplir los parámetros, requerimientos, o los procesos requeridos en la subasta, y al final él se puede quedar con el bien inmueble. Entonces, ya cuando se culmina todo el proceso, pues el juez le va a pagar al ejecutante la deuda respectiva, y al final también, si queda algún remanente, en este caso se le va a entregar al ejecutado, ¿verdad? Si en caso queda un remanente de esa subasta, pues se le va a entregar al ejecutado. Con esto, breve explicación, le doy finalidad a lo que es a este trámite o a este proceso que es de ejecución forzosa de título extrajudicial. Espero poderme dar a comprender y que al final les pueda servir para el día de mañana que tengan algún conflicto con este tipo de títulos que se pueden llevar a cabo a través de este proceso de ejecución forzosa de título extrajudicial. Muchas gracias.